Hola, hola, hola a todos. No suelo grabar a estas horas y seamos sinceros, este no es el tema que estaba pensando tocar, pero también está la necesidad de ya ir tocando los temas poco a poco. O sea, ya saben, tengo una bendita lista de temas que debo ir tocando, entonces no quiero ir acumulando más. Y estos se meten en la cabeza, pues, ¿no? O sea, la necesidad de, hay que ir aclarando esto, hay que tocar este tema para que se entienda mejor este aspecto y todo lo demás. De lo que voy a hablar hoy es de disolución, saturación y precipitación. Por si acaso, esto es un fenómeno literalmente químico y por lo tanto, bueno, un fenómeno físico, un fenómeno químico, un fenómeno físico-químico, en otras palabras, algo muy concreto y todo lo demás. Y ustedes saben que se puede hacer y se debe hacer una analogía con nosotros, o sea, los seres humanos, esas criaturas físicas, esas criaturas biológicas, esas criaturas químicas que vivimos en este medio. Entonces, vamos a hablar de esto, no solamente porque es interesante lo que es el fenómeno en sí, sino porque lo podemos ajustar, pensar, acomodar a lo que es la realidad humana, que es, seamos sinceros, muy distinta a la física química y muy similar, ¿no? Ya, sabemos eso. Bueno, entonces vayamos a estas tres benditas palabritas y vayamos al proceso general básico. A ver qué letra se ve mejor. Creo que la mejor se ve es la naranja, pero no estoy seguro. Ya, entonces la vamos a poner en 36. Vamos a hablar de disolución. El primero, después viene saturación, saturación, y después el tercer proceso es precipitación. Por si acaso esto, si les suena, si les suena es porque lo han visto alguna vez en colegio. El resultado de esto es muy simpático. Esto se puede hacer experimentos. De esto, bueno, o sea, se hace experimentos para ilustrar este procedimiento y son muy simpáticos. Entonces, por si acaso los van a recordar. Ah, me llegaría la hora. Ya, 36. Los van a recordar a medida que vayamos hablando de eso. Entonces, ¿qué es disolución? Disolución quiere decir que algo pierde su identidad disperso en un diluyente. Entonces tú tienes algo que es X, pero X se diluye y por lo tanto desaparece, ¿no? Entonces disolución es ese dispersarse, el aparecer o el desaparecer en el medio. Entonces, digamos que tú tienes aquí, vamos a dibujarla de forma muy primitiva, pero algo es algo. Entonces tú tienes un elemento y ese elemento es esta estrellita, esta estrellita que estoy intentando dibujar con puntitos, ¿no? Entonces, esta estrellita que digamos es un azúcar, y ahora sí parece estrellita. Entonces, esta estrella que es azúcar, la introduces en agua hervida. Y entonces aquí en el agua hervida, sí, ya lo sé, muy primitivos los dibujos, pero lo que quieres ilustrar, pues, no queda otra y que ilustrar la retórica. Ya, entonces esta la metes al agua hervida y quedan ahí los componentes disueltos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el azúcar? Se ha diluido, que no es exactamente desaparecer y todo lo demás, sino es que la apariencia que tiene se ha vuelto muchísimo más pequeña. De lo que había, de lo que había se ha reducido muchísimo. Se ha, se ha roto en componentes o se ha deshecho en componentes muy menores a lo que solía ser su forma usual.
Entonces, eso es disolución. Se puede hacer absolutamente con casi cualquier cosa. Creo. O sea, en otras palabras, siempre tienes el componente que se puede diluir en. A eso me refiero. Pero obviamente, por lo general, manejamos, digamos, cuestiones de cristales. Ya saben que esto no es clase de química ni de física, entonces lo hacemos con todos los elementos cristalinos y los experimentos cucos se hacen con sal y azúcar, por mencionar algo, ¿no? Entonces, la disolución es eso. Agarrar un componente y ponerlo dentro de otro componente y ese componente atomiza a este primer componente puesto de tal forma que desaparece, pero no ha desaparecido. Ese componente está ahora en el otro cuerpo. Lo diluido está dentro del diluyente. ¿Y por qué, digamos, menciono el agua hervida? Porque si tú le metes energía al componente que diluye, se incrementa la facilidad con la que puede diluir y también la capacidad del diluyente de asimilar más de esos elementos. ¿Sí? Entonces, primera parte es disolución, ¿no? El azúcar la metes al agua hervida y ¡pum! Desaparece. Pero está ahí. Y es por eso que tú puedes identificar si alguien ha metido sal en vez de azúcar porque no desaparece y si tu tecito le has puesto azúcar, digo salsita, no vas a ver muy bien, a menos que seas de gustos particulares. Ya, ¿y qué es saturación? Saturación es el cuando el elemento diluyente, oye, esta olla no tiene equilibrio en ninguna parte. Ya, cuando el elemento diluyente ya no puede asimilar más de eso, y eso lo voy a hacer, solamente un pedacito lo vamos a saturar, porque si no, esto va a tardar mucho. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que le has puesto azúcar al agua hervida. Gracias a que era agua hervida, puede asimilar más y más y más y más de esos componentes que le has puesto. Si es azúcar, azúcar. Si es sal, sal. Si es otra cosa sobre X, otra cosa sobre otro diluyente, X elementos sobre Y diluyente, entonces, pues eso. Ya, entonces vamos a decir que esto está saturado. Vamos a hacerlo así rápido. Esto está saturado. Entonces ya no puede asimilar más sal, ya no puede asimilar más azúcar. La azúcar que venga ahora ya no va a ser asimilada. Y de eso hay muchos ejemplos. Entonces, el calor, por si acaso, el calor, la energía permite que el nivel de saturación sea mayor. ¿Por qué? Porque lo que viene a continuación es la precipitación. Y creo que mi cámara está. Voy a detener el video, pero espero no detener el audio. Ya. Creo que estoy justo sobre la precipitación y por lo tanto no se va a salir en la. Ya, pero la palabrita la vamos a ver, ya. Okidoki. El punto de que ahí dice precipitación. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? El asunto es que tú tienes tu componente, o mejor dicho, tú tienes tu diluyente y tú tienes tu elemento diluido y pones una, una, una partícula de lo que sea que estabas diluyendo. En este caso, una partícula de sal o una partícula de azúcar, porque como les digo, hay experimentos de eso en red y son muy, muy lindos, muy lindos. Entonces, digamos, tú haces caer este azúcar sobre sobre el líquido saturado de azúcar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa?
golpea el azúcar la superficie y comienza inmediatamente un proceso de cristalización. Y los cristales de azúcar dejan de ser diluidos y vuelven a convertirse en cristales mayores, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que pasa. Y se forman unos hermosos cristales. Hermosos, hermosos son. Unos cristales increíbles. Y el proceso se da de forma inmediata. Cómo se cristalizan las cosas una vez que llega a su punto de, pues, bueno, de saturación, y hay un componente que provoca la precipitación de los elementos. Entonces, esto sucede, es muy atractivo el acontecimiento. Yo les invito a que busquen ejemplos en videos del experimento en sí. Pero, ¿qué es lo que nos interesa hablar a nosotros? Disolución, saturación, precipitación. Nosotros tenemos muchísimos problemas. Recuerden, la crisis del límite, voy a borrar estos dibujos mediocres, y quédense con la idea. Nosotros tenemos enormes problemas con lo que es la crisis del límite, y en algunos casos hay gente que no los ve. O sea, aquí hay un problema, pero no los ves. ¿Por qué no lo ves? Porque no te afecta a ti. La pobreza brutal de Estados Unidos, que tú tienes una crisis y tienes colas y colas y colas y colas para los bancos de comida, y tú puedes decir, Dios mío, ¿cómo puede suceder esto en el país más rico del mundo? No debería simple y llanamente suceder algo así de fácil, no debería. Pero sucede, está ahí. ¿Por qué está ahí? Porque hay problemas, pero los problemas están diluidos en la sociedad. ¿Y la sociedad cómo enfrenta a esos problemas? Siempre de una u otra manera está involucrada la energía. No importa si es central nuclear, no importa si es auto y por lo tanto con gasolina, no importa si es electricidad hidroeléctrica, siempre hay energía de por medio para cualquier problema. Por ejemplo, el otro día yo fui al mercado. ¿Cómo fui? Al supermercado. Fui a pie, compré, volví. ¿Dónde está la energía ahí? La energía está en todos los benditos vehículos que han tenido que llevar los productos a ese lugar para que yo los pueda adquirir en ese lugar. Ahí está la energía, primera. Segundo, la energía está en el cajero automático que está funcionando gracias a la electricidad y que me puede otorgar dinero porque ha habido un bendito camión que lo ha llenado de dinero. Porque si no, no hay. Mientras más energía tienes en una sociedad, mayor es tu capacidad para diluir los problemas, enfrentar los problemas. Fíjense que en Estados Unidos toda esa pobreza, toda esa miseria está oculta y está oculta en cierto sentido todavía. ¿Y qué es lo que puede hacer? Es ayuda, ¿no? Ayuda de las personas, dinero que sobra, y por detrás de todo ese poder adquisitivo, de toda esa economía, siempre hay energía. Y cada vez hay menos. Ya les dije, hoy hay 100, mañana 99. Ya, sigamos. Y esos problemas se pueden disolver, sean cuales sean, pobreza en Europa, pobreza en Estados Unidos, pobreza en Japón, ¿no? Porque si tú ganas 55,000 y tus gastos son 54,000, mira, estás en pobreza, porque esos $2,000 los tienes que dividir a lo largo de todo el año y no es gran cosa. ¿Mm? Y lo mismo pasa si tienes que ganar 250,000 y lo que gastas es 248,000. O sea, dense cuenta de que a eso me refiero. También, pero volvamos. Disolución.
de los problemas. El problema está acá, ¿cómo lo enfrentamos? Lo enfrentamos con energía y lo resolvemos, sea cual sea. Salud, trabajo, oportunidades económicas de estudio, bla, 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 todo lo demás. Saturación. Saturación. ¿Dónde está la raíz del problema? Y cuando el problema ya no aguanta más, ya no hay suficiente energía para diluirlo y ahí se satura y se presentan todos a la vez, como se han presentado ahora en Estados Unidos. Tú no tienes solamente los saqueos, tú no tienes solamente una policía que está al límite de tanto trabajo que tiene encima, una educación que está al límite de tanto dinero que se reparten ahí, y todo lo demás, o sea, todos los asuntos, ¿no? Todos los asuntos. Dinero hasta por todas partes han ido arrojando. ¿De dónde pueden arrojar ese dinero? Porque lo tienen, porque el poder adquisitivo se ha dirigido en esa dirección, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando tú no tienes posibilidad de diluir, enfrentas esa saturación. Como lo que estamos viendo mencionemos un caso concreto, o más concreto, mejor dicho, España. En España, ¿quiénes se han declarado en emergencia? Se ha declarado el sector de aviación, de construcción de aviones, el sector automotor, de construcción de vehículos. Se ha declarado en emergencia lo que es los hoteles y se ha declarado en emergencia lo que son los restaurantes y todo lo demás. O sea, todos, ¿no? Tú tienes un evento que es el COVID y ¡pum! Provoca una precipitación de todos los problemas. Pero para que haya una precipitación de todos los problemas, primero teníamos que estar saturados de problemas. Recordemos eso. Ya, y en el caso humano, ay, qué horrible esto. Ya, eh, en el caso humano, nosotros no tenemos hermosos cristales cuando precipitan nuestros problemas. Por si acaso, recordemos de que lo que es el sector keynesiano especulativo financiero sigue intacto, sigue haciendo daño, sigue precipitando nuestros problemas, pero sigue intacto. ¿Eso qué quiere decir? Que la situación todavía no llega a estar saturada donde sea que es el aspecto central del problema. Pero ¿cuál es también lo que estamos diciendo? De que cuando llegue a ese lugar, la precipitación que se puede dar va a ser brutal. ¿Cuál es ese lugar? Todo el mundo sabe, es lo que se llama el mercado de deuda, concretamente el mercado de deuda estatal. 100%, ahí está el bendito problema, no es en otra parte, es ese sector y ojalá no esperemos a ver este fenómeno manifestado en ese lugar. Bueno, piensen al respecto, averigüen al respecto, vean lo hermoso que son los experimentos de saturación y de precipitación, fabulosos, véanlos. Bueno, entonces esto era importante decirlos, este pequeño pedazo era importante decirles hoy. Disculpen, sí, disculpen cada momento muerto. Muchísimas gracias por su atención.